Audiolibros en Latino presenta El caso Titterthorn, un relato de Baronesa Orczy. Parte 1. ¿Qué opinas de esto?, me preguntó aquella tarde el viejo del rincón. ¿No te parece un caso curioso? Y con sus dedos huesudos como garras me señaló el párrafo del Evening Post que yo acababa de leer con sumo interés. Como mucho, respondí, es un asunto muy desagradable para los Cransford. ¿Y en el peor de los casos?, replicó soltando una risita. Bueno, dije secamente. ¿Crees que son culpables?, preguntó. No veo quién más podría ser. ¡Ah!, interrumpió con su habitual falta de modales. Ese es un argumento tan gastado. No se ve quién más podría ser, así que uno decide que fulano debe ser culpable. Apostaría lo que fuera que de una docena de errores judiciales podría señalar al menos 10 provocados por ese razonamiento falaz. Tomemos, por ejemplo, el caso Titterthorn, que por lo visto te interesa. Fue un crimen sin precedentes que conmocionó a fondo aquella activa ciudad de provincia. La víctima, el señor Walter Stonebridge, era uno de sus abogados más conocidos. Tenía su despacho en la calle principal de Titterthorn y vivía solo en una pequeña casa junto a la carretera principal. La vivienda estaba rodeada por un jardín y contaba con una sola planta alta sobre la planta baja. La puerta principal daba directamente a un pasillo largo y estrecho que recorría toda la profundidad de la casa. A la izquierda de ese pasillo había 2 puertas. Una conducía al salón y la otra a un pequeño gabinete. Al fondo se encontraba la escalera y tras bajar un par de peldaños se accedía a un diminuto comedor y las dependencias habituales. La puerta trasera se abría discretamente a la cocina y en el piso superior había 4 dormitorios y un baño. El señor Stonebridge era soltero y vivía con un matrimonio, los Henning, que se ocupaban de todas las tareas del hogar. Todo ocurrió la última noche de febrero. Hacía buen tiempo. Los Henning se habían retirado a su habitación a las 10, como de costumbre. El señor Stonebridge estaba en el gabinete, donde solía quedarse leyendo o escribiendo hasta tarde. Aquella noche les pidió que cerraran las contraventanas y aseguraran la puerta trasera, pero que dejaran la delantera sin llave porque esperaba una visita. A los Henning no les sorprendió. A veces algún amigo o cliente del abogado pasaba a verlo a esas horas, así que se acostaron tranquilos. Un rato después, no recordaban con precisión la hora porque ya estaban dormidos, oyeron el timbre de la puerta y enseguida los pasos del señor Stonebridge en el pasillo. Luego de repente un golpe seco, lo que pareció una pelea, un grito ahogado y luego silencio. Henning se levantó de un salto, encendió una vela y subió al relleno. Acababa de encender la luz del pasillo cuando oyó la voz de Stonebridge desde abajo. «Todo está bien, Henning. Tropecé con esta maldita alfombra. Eso es todo». Henning se asomó por la barandilla y al no ver nada extraño preguntó: «¿Quiere que lo ayude, señor?» Pero Stonebridge respondió enseguida con tono animado: «No, estoy bien. Vuelva a la cama». Y Henning obedeció. Ni él ni su esposa volvieron a oír nada esa noche. Pero la mañana siguiente, cuando la señora Henning bajó, quedó horrorizada al encontrar al señor Stonebridge en el comedor, amarrado a la mesa con una cuerda, la boca amordazada con una servilleta del aparador y los ojos vendados con su propio pañuelo. Los gritos de la mujer hicieron que su marido corriera. Juntos intentaron liberar a su patrón de aquella situación espantosa. Al principio pensaron que estaba muerto y Henning quiso llamar a la policía de inmediato, pero su esposa aseguró que aún respiraba. Le aplicó algunos remedios caseros y le hizo tragar un poco de brandy a la fuerza. Poco a poco el hombre abrió los ojos y mostró signos de volver en sí, aunque estaba muy débil y desorientado. Lo llevaron arriba, lo desvistieron y lo acostaron. Luego Henning fue corriendo por el médico. Pasaron días, incluso semanas, antes de que el señor Stonebridge pudiera dar una versión coherente de lo que le había sucedido aquella noche fatal, o incluso el día anterior.
El doctor le había prescrito reposo absoluto. Había sufrido una conmoción cerebral y quién sabe qué más, y los acontecimientos se le mezclaban tanto en la mente que intentar recordarlos casi lo hacía delirar. Mientras tanto, sus amigos se movilizaban, especialmente su jefe de oficina, el señor Medburn, que no dejaba en paz a la policía. Aunque aún no tenía el testimonio principal, ya había suficientes hechos para construir un caso contra el autor de semejante atrocidad. Pronto se estableció que el motivo del ataque había sido el robo. Una pequeña caja fuerte, a prueba de incendios y robos, que estaba en el gabinete, había sido abierta y saqueada. Cuando la examinaron, solo encontraron unos pocos objetos sin valor real, probablemente de valor sentimental. La llave seguía en la cerradura, lo que indicaba que Stonebridge tal vez tenía la caja abierta en el momento del ataque, o más probablemente que el agresor le registró los bolsillos tras derribarlo. Había una cartera rota con papeles sin importancia tirada en el suelo, y en la chimenea aún ardía fuego. Al analizar las cenizas, se descubrió que contenían una gran cantidad de papel quemado. Pero el robo, si bien evidente, no aclaraba mucho. Mientras Stonebridge siguiera incapacitado, era imposible saber qué se había llevado el atacante. No fue sino hasta días después que surgió la primera pista que arrojó algo de luz sobre aquel misterio impenetrable. Al parecer, el señor Medburn, quien atendía los asuntos del despacho durante la ausencia de su jefe, recibió la visita de un cliente el lunes siguiente a la agresión. Este hombre se presentó como Felix Sharp. El señor Medburn sabía algo sobre él, un extranjero que había llegado recientemente a Inglaterra desde afuera con la intención de hacer valer sus derechos sobre ciertas regalías relacionadas con el invento conocido como Sharp Foodless, un tipo de combustible económico lanzado antes de la guerra por Sir Alfred Craisford, baronet de Titherton Grange, quien amasó una inmensa fortuna gracias a él y obtuvo de paso su título nobiliario. Sharp, holandés de nacimiento, era, por lo visto, el inventor original y propietario de la patente de dicho combustible. Alfred Craisford, cuando aún no tenía título, lo había conocido en las Indias Orientales holandesas y le compró el invento por una suma determinada, explotándolo luego en Inglaterra y más tarde en el mundo entero con enormes beneficios. Sir Alfred falleció hacía un año, dejando una fortuna de más de 1.000.000 de libras, siendo sucedido por su hijo mayor David, hombre casado y padre de varios hijos. El negocio se había transformado en una sociedad anónima de responsabilidad limitada, y la mayoría de las acciones pertenecían al director general. Nunca se discutió que Sharp hubiera vendido sus derechos. Sin embargo, este hombre, que había sido un prometedor ingeniero de minas, aunque el alcoholismo lo había arrastrado cuesta abajo hasta convertirlo en un simple empleado mal pagado en Batavia, afirmaba que Sir Alfred le había prometido por escrito, tras firmar el contrato original, que si los beneficios anuales superaban las 10.000 libras, le pagaría personalmente el 20% de las ganancias que excedieran esa cifra, con un mínimo garantizado de 200 libras. Sharp traía consigo toda la correspondencia relacionada con esta promesa y aseguraba que Sir Alfred había cumplido con ella al menos hasta 1916, año hasta el cual le había pagado religiosamente 200 libras anuales en 2 cuotas a través de sus banqueros. Luego, sin explicación alguna, sus pagos se interrumpieron. Sharp escribió una y otra vez sin recibir respuesta. La guerra pudo haber sido un obstáculo, pensó al principio, pero tras el armisticio insistió, sin éxito. Acabó por gastarse todos sus recursos, pero mantuvo el propósito firme de ir a Inglaterra y reclamar lo que consideraba suyo. La muerte de Sir Alfred en 1922 le dio el impulso final. Con la ayuda económica de su amigo y acompañante, el estadounidense Julian Lloyd, quien actuaba también como intérprete, Sharp logró llegar a Inglaterra y consultar a Stonebridge. Tras ver la documentación, le aseguró a Medburn que el caso era muy sólido y que le resultaba incomprensible que un caballero como Craisford pudiera haber incumplido una promesa tan clara.
había no solo la carta original firmada por Sir Alfred, sino también los comprobantes de los pagos semestrales hechos a Sharp. A Medbourne, quien también tenía en alta estima a los Craigford, le resultaba igualmente incomprensible. Stonebridge, después de consultar a los antiguos banqueros de Craigford y verificar la autenticidad de la carta con un perito, solicitó una entrevista con Sir David. Desde el inicio, el tono de la conversación fue tenso. La hostilidad por parte de Sharp era comprensible, pues sentía que lo habían despojado de lo que era suyo, pero lo sorprendente fue la virulencia con que Sir David defendió el asunto. Al principio, Sir David se negó a discutir el tema. Estaba convencido de que su padre jamás habría prometido nada sin cumplirlo, y que si buscaban entre sus papeles hallarían algo que invalidaría la carta presentada por Sharp. Pero los pagos hasta 1916 eran innegables. Las pruebas estaban en los archivos bancarios. Cuando Stonebridge le pidió una explicación, Sir David primero alegó ignorancia. Pero con el tiempo, al ver cómo la opinión pública comenzaba a murmurar, sintió la necesidad de ofrecer una versión de los hechos. La historia que contó fue tan novelesca para muchos, entre ellos Stonebridge, que no pudieron tomarla en serio. Según Sir David, su padre había contraído matrimonio en secreto en Batavia con la hermana de Sharp, Berta. De esa unión nació un hijo, pero ella murió al dar a luz. Craigford, al regresar a Inglaterra, nunca reconoció ni al niño ni el matrimonio. Hizo un acuerdo con Sharp para que criara al muchacho bajo su apellido y sin reclamar jamás nada. Años después, durante la negociación por los derechos de los Follets, Alfred Craigford había reanudado el contacto y al enterarse de la existencia de su hijo, empezó a enviarle dinero anualmente. Pero el joven murió en Gallipoli en 1915 y con su fallecimiento cesaron los pagos. Sharp negó rotundamente esta versión. Reconocía haber criado al hijo de su hermana, quien efectivamente murió en la guerra, pero insistía en que jamás hubo matrimonio entre su hermana y Craigford. Tenía pruebas: la partida de matrimonio de Berta con otro hombre, un sujeto de sangre mixta que la abandonó y desapareció, y cartas dirigidas a ella por ese mismo individuo. En cambio, Sir David no ofreció ninguna evidencia que respaldara su relato. Dado que no hubo acuerdo, Stonebridge, en representación de su cliente, inició acciones legales para reclamar las regalías correspondientes, cuyo monto se determinaría tras revisar los libros contables de la empresa. Y en ese contexto fue que, una noche de miércoles, Stonebridge apareció amordazado e inconsciente en su propio comedor, víctima de una agresión brutal y aún inexplicable. El lunes siguiente, Felix Sharp y Julian Lloyd visitaron a Medbourne, visiblemente alarmados por lo que se decía en los periódicos, que la caja fuerte había sido saqueada y que entre las cenizas halladas en la chimenea había restos de papel quemado. «Mi amigo, el señor Sharp, necesita saber», dijo Lloyd, visiblemente alterado, «si los documentos que entregó al señor Stonebridge están a salvo aquí, en la oficina». Lamentablemente, Medbourne no pudo tranquilizarlos. Stonebridge nunca había traído esos papeles a la oficina. Todo indicaba que los tenía en su casa, pues siempre había recibido allí al señor Sharp. Prometió realizar una búsqueda exhaustiva y, en caso de no hallar nada, informaría de inmediato a la policía. Pocos días después, los diarios explotaron con titulares escandalosos: «Nuevos desarrollos en el caso Titterthorne. Desaparecen documentos clave. Giro sensacional en el conflicto por las Follets». Medbourne había registrado todo sin hallar ni una sola hoja. Había desaparecido el documento original firmado por Craigford, las cartas del esposo de Berta, la copia del certificado de matrimonio, todo lo que respaldaba la historia de Felix Sharp. Todo rastro de su verdad se había desvanecido. El siguiente suceso emocionante, continuó con soltura el viejo de la esquina, en este caso tan misterioso, fue la noticia de que el señor Alan Craigford, hijo mayor de Sir David Craigford, baronet, había sido detenido en relación con la agresión al señor Stonebridge y la desaparición de ciertos documentos que pertenecían al señor Felix Sharp de Batavia.
El joven Alan Craysford, quien era teniente en un regimiento de caballería, había regresado recientemente de la India y de hecho llegó a la finca familiar, el Grange, situada a las afueras de Titterthorne, la misma noche en que ocurrió el ataque. Actuando según cierta información, la policía lo detuvo. Debía comparecer ante los magistrados al día siguiente y mientras tanto se decía que la policía había reunido pruebas sumamente impactantes. Se ha dicho que Sir David Craysford y su familia fueron los últimos en comprender la fuerza con que la opinión pública se volvió contra ellos, desde que se conoció la historia de Japp y la pérdida de los documentos. Aunque la prensa no insinuó nada, la gente afirmaba abiertamente que los Craysford debían estar involucrados en el ataque. Ya se sabe, busca a quien el crimen beneficia. Pero imaginen la conmoción cuando arrestaron a Alan Craysford, el hijo mayor de Sir David. No hace falta decir que, al día siguiente, cuando el joven compareció ante los magistrados, la sala estaba repleta. Sir David también era magistrado, pero, por supuesto, no presidió ese día. Ver a su hijo mayor procesado ante su colega Biggs debió de ser un trago amargo para su orgullo. Se presentaron las pruebas formales de la detención, el informe médico y demás, y pronto nos adentramos en los aspectos más emocionantes. Supimos enseguida que el señor Stonebridge había hecho una declaración. Aún no se encontraba en condiciones de testificar en persona, pero había dejado constancia de los hechos, de modo que el público, por fin, sería iniciado en los misterios que rodeaban a aquella inexplicable agresión. Después de que mis sirvientes se retiraran a dormir, declaró el señor Stonebridge, me quedé un rato leyendo en el estudio. Esperaba la visita del señor Japp, pues habíamos hablado de conversar tranquilamente esa noche sobre sus asuntos. Él y el señor Lloyd, ambos muy aficionados al cine, solían pasar por casa al volver de la función. Alrededor de las 11 menos cuarto, estoy seguro de que no era más tarde, sonó el timbre de la puerta principal y fui a abrir. Apenas lo hice, alguien me cubrió el rostro con un chal o bufanda y perdí el equilibrio por el empujón de un pie entre mis piernas. Caí de espaldas con estrépito. Todo ocurrió en menos tiempo del que se tarda en contarlo. Al momento siguiente sentí el frío del acero contra la sien. Oí un clic ominoso y una voz ronca susurró en mi oído: «Tu sirviente está saliendo de su cuarto. Háblale, dile que estás bien o disparo». ¿Qué podía hacer? Estaba completamente indefenso, con un revólver apuntando a mi cabeza. Me retiraron la bufanda de la boca, sentí al hombre inclinarse sobre mí, su aliento caliente en mi frente, y unos segundos después oí que Henning salía de su habitación y encendía la luz del relleno. «¿Si baja?», susurró la voz. «Disparo». Entonces fue cuando grité hacia arriba que me había tropezado con una alfombra y que estaba bien. Creo que jamás había sentido la muerte tan cerca. Un momento después oí a Henning apagar la luz y volver a su cuarto. Después de eso no recuerdo nada más. Solo tengo un vago recuerdo con un dolor terrible en la cabeza. Todo lo demás es un vacío, hasta que me desperté en la cama con una punzada de memoria que trajo de vuelta ese mismo dolor espantoso. Lo más importante de la declaración del señor Stonebridge, prosiguió el viejo, fue que no pudo identificar a su agresor. Ni siquiera estaba seguro de si lo atacaron uno o dos hombres, ya que lo cegaron desde el principio, y lo único que oyó fue una voz ronca que susurraba. Admitió que quizá dejó la caja fuerte sin cerrar al ir a tender la puerta, y que seguramente tenía sobre el escritorio los documentos del caso Japp, ya que los había estado revisando esa misma noche. Esos papeles, sin duda, fueron quemados en la chimenea, y era evidente que el robo y destrucción de esos documentos fue el verdadero motivo del ataque. A partir de allí, la emoción no hizo más que aumentar. No, claro que no lo supimos todo ese mismo día. Alan Craysford compareció, según recuerdo, 3 o 4 veces ante los magistrados locales. Entre audiencia y audiencia estuvo en libertad bajo fianza, fijada en 1000 libras. 2 garantías de 500 y otras 500 a su nombre. Al parecer, al momento de su arresto hizo una declaración que luego ratificó sin reservas.
Dijo que había llegado a Londres desde Southampton el lunes 26 y tras ocuparse de unos asuntos en la ciudad, tomó el tren de las 8:10 p.m. el día 28 hacia Thitherton, donde llegó a las 9:50 después de cenar a bordo. Su padre lo recogió en la estación en coche, pero como era una noche de luna preciosa, ambos decidieron caminar hasta el Grange, enviando el coche con un recado para Lady Craysford, informándole que llegarían alrededor de las 11. Se le preguntó a Craysford si no era extraño que, tras tanto tiempo fuera, decidiera postergar el encuentro con su madre. «En absoluto», respondió. «Mi padre quería ponerme al tanto de ciertos asuntos familiares antes de que viera a Lady Craysford». Y añadió enfáticamente ante las preguntas del magistrado que no tenía nada que ver con cuestiones financieras, mucho menos con el señor Sharp o sus asuntos. Sir David y él continuó con calma, caminaron un rato y luego Sir David recordó que deseaba ver a un amigo en el Country Club. Entró, pero él prefirió seguir caminando al aire libre, ya que hacía casi 2 años que no respiraba el aire del campo inglés. Preguntado cuánto tiempo había estado paseando por Thitherton esperando a Sir David, respondió que alrededor de media hora, y sobre qué dirección tomó, dijo que realmente no lo recordaba. La policía, por supuesto, presentó testigos que testificaban la detención de alguien de la posición del señor Alan Craysford. Estaban en primer lugar el propio Felix Sharp y su amigo Julian Lloyd. Declararon que alrededor de las 10:30, quizá algo antes, se dirigían a ver al señor Stonebridge, quien había manifestado su deseo de conversar con ellos una vez más, con un cigarro y una copa de vino. Sharp y Lloyd habían ido al cine de High Street y salieron poco antes del final para ir a casa de Stonebridge. Estaban a unos 50 metros cuando vieron a un hombre salir de una calle lateral y dirigirse a la casa de Stonebridge. El hombre atravesó la verja y llamó a la puerta. Eran entre las 10:30 y las 10:45. Como el señor Stonebridge solía recibir visitas hasta tarde, no les pareció extraño, pero decidieron postergar su visita para asegurarse de encontrarlo a solas. Así que regresaron al Bloxhome donde se alojaban. Cabe destacar que, con encomiable prudencia, ambos testigos se negaron a identificar a Alan Craysford como el visitante de aquella noche. El hombre llevaba un abrigo largo y una gorra Glengarry. No pudieron ver bien su rostro. En cambio, el portero del Country Club, testigo del estado, no tuvo reparos. Afirmó que la noche del 28 de febrero, Sir David llegó al club poco antes de las 10:30. El señor Alan lo acompañaba, pero no entró. El portero lo oyó decirle a Sir David: «Muy bien, entonces, te paso a buscar en media hora». Y Sir David le respondió: «Sí, no llegues tarde». El señor Alan volvió al club hacia las 11 y ambos se marcharon juntos. El portero recordaba bien la fecha, pues le sorprendió ver al señor Alan Craysford, a quien creía aún en el extranjero. Tras esto, se dictó una nueva prórroga, solicitada por el abogado de Craysford, que obtuvo una semana más. Pero para entonces, como podrás imaginar, no solo la comarca, sino también la alta sociedad londinense estaba horrorizada. Pensar que alguien de la posición de los Craysford pudiera haber incurrido en un acto no solo de violencia, sino de bajeza, era realmente impactante. Y la opinión pública no se movió ni un ápice, aun cuando en la siguiente audiencia todas las pruebas presentadas por la policía fueron completamente refutadas. Por fortuna para Craysford, sus abogados lograron hallar a 2 testigos, Miriam Page y Arthur Ormley, quienes lo vieron y lo conocían de vista paseando junto al río a las 11:15. Ellos, como el portero del Country Club, recordaban el hecho claramente porque no sabían que Craysford había regresado y se sorprendieron de verlo allí. Lo relevante de su testimonio era que el río se encontraba en el extremo opuesto del pueblo respecto al camino hacia la casa de Stonebridge. Si el portero lo vio a las 10:30 y a las 11 en el club, y estos otros lo vieron a las 11:15 junto al río, no podía haber sido el hombre que Sharp y Lloyd vieron llamando a la casa de Stonebridge.
Alan Craysford fue absuelto por los magistrados, como bien sabes. No había pruebas concretas contra él, pero la opinión pública es una fuerza voluble y aún sigue en contra de los Craysford. En la mente colectiva persisten dos ideas. Primero, que los Craysford tenían todo por ganar con la destrucción de los documentos de Sharp. Segundo, que nadie más habría salido beneficiado. Desde entonces, el propio Stonebridge declaró que lo único robado de su caja fuerte y cartera fueron los papeles y cartas de Felix Sharp. ¿Qué más se puede decir? Aunque Craysford fue absuelto por falta de pruebas, salió del tribunal con una mancha sobre su nombre. La mancha permanece y probablemente tardará años en borrarse. Algunos amigos le han sido leales, pero los enemigos, los envidiosos, los malintencionados aseguran que los dos únicos testigos que lo exoneraron fueron comprados. Otros simplemente dicen que Sir David y su hijo contrataron a un matón para que hiciera el trabajo sucio. Soltó una risita seca y me miró a través de sus enormes gafas de montura gruesa. «Y tú también opinas lo mismo, me imagino», dijo. «Bueno, parece la única explicación plausible», respondí con cautela. ¿De verdad crees que un hombre de negocios como David Craysford se pondría por completo en manos de un rufián, quedando así a merced del chantaje para siempre? Habría sido más barato comprar el silencio de Felix Sharp. Pero, objeté, no veo quién más podría haber tenido interés en hacer desaparecer esos documentos. Te lo diré, contestó secamente. El propio Felix Sharp. ¿Qué dices?, pregunté, intentando sonar desdeñosa. Lo que has oído, replicó, que todos los documentos de Felix Sharp eran falsificaciones. ¿Falsificaciones?, exclamé. Sí, espurios, atestados falsos, falsificaciones, todos. Mi opinión es que Stonebridge empezó a sospecharlo por sí mismo y que estuvo a punto de ser asesinado por esos dos bribones. Tal como quedó, destruyeron toda prueba de su villanía, y el viejo Stonebridge, supongo, prefirió dejar las cosas como estaban antes que admitir públicamente que lo habían engañado por completo dos estafadores muy convincentes. Pero, insistí, ¿y el perito en caligrafía? Aquel extraño personaje soltó una carcajada sonora. «Ah, sí», dijo. «¿Y qué con el perito? Si hubiesen sido dos, se habrían contradicho. Y recuerda que después de 12 años, una firma es difícil de identificar con certeza. La caligrafía de todo el mundo cambia todo el tiempo. ¡Peritos! ¡Ah!». «Pero», continué ya impaciente, «no entiendo el propósito de todo este montaje». «El propósito era el chantaje», replicó con tono caprichoso, «y ha funcionado de maravilla. Ya se lee que los señores Sharp y Lloyd se alojan en hoteles carísimos en Londres, que han dado entrevistas a periodistas y escrito artículos para diarios de medio penique. Pronto los veremos como estrellas de cine. Han conseguido la mejor publicidad posible y además les ha salido rentable. Y no pasará mucho hasta que Sir David Craysford se canse de ellos y les meta unos cientos más en el bolsillo solo para quitárselos de encima. Ese era el verdadero objetivo, señorita, y vea con qué precisión lo llevaron a cabo». Claro que el holandés atolondrado jamás lo imaginó. Yo diría que todo el plan fue idea del ingenioso señor Julian Lloyd. Fue una maniobra perfectamente pensada, desde la fabricación de los documentos y cartas hasta el ataque al pobre abogado de campo. Y fíjate que eligieron un abogado de campo, ¿eh? Nunca se habrían atrevido a acercarse a un londinense por miedo a que fueran demasiado astuto para ellos. El único error que cometieron fueron las cartas que supuestamente el marido desaparecido de Bertha Sharp le había escrito, junto con la copia del acta de matrimonio de Bertha. Estas cartas me dieron la clave de todo. El viejo Stonebridge era demasiado torpe para ver a través de ellas si eran genuinas. ¿Por qué iba Felix Sharp a traerlas a Inglaterra?
no tenían nada que ver con ningún contrato sobre la empresa Sharp Fielders. Y si eran genuinas, ¿cómo podría haber sabido que tendría que desmentir una historia sobre un matrimonio secreto y sobre Alfred siendo hijo de Sir Alfred Craigford? Al querer probar demasiado, a mi entender, se delató. Y resultaba asombroso que ni abogados ni policías descubrieran el engaño. Por supuesto, en cuanto uno comprende que un lote de documentos era falso, es fácil concluir que los demás también lo eran. Y el difunto Sir Arthur Craigford, ansioso por borrar todo rastro de aquel matrimonio temprano, terminó ayudando sin querer a esos dos bribones al destruir toda la correspondencia que alguna vez tuvo con Sharp. Piénsalo bien y verás que tengo razón. Mira este párrafo en el Living Post. ¿No respalda lo que digo? El párrafo al que el viejo del rincón señalaba decía lo siguiente. Entre los pasajeros del transatlántico holandés Stad Rotterdam se encuentra el señor Felix Sharp, protagonista de un caso recientemente célebre. Regresa a Batavia tras haber sido despojado por un incidente que sigue envuelto en un impenetrable misterio de todas las pruebas que habrían establecido su derecho a una sustancial participación en las ganancias de la empresa Sharp Fields. Afortunadamente, el señor Sharp despertó tantas simpatías en Inglaterra que sus amigos no tuvieron dificultad en reunir una suma considerable que le fue entregada al partir, como compensación por la desgracia que lo ha acompañado desde que puso pie en este país. El señor Sharp podrá ahora regresar al extranjero con la certeza de que la opinión pública británica siempre está del lado de las víctimas de un destino adverso e inmerecido. ¡Sí!, concluyó el excéntrico con una risita, hasta que se descubre que las víctimas son unos pícaros. Al señor Felix Sharp y a su amigo, el señor Julian Lloyd, algún día los descubrirán. En el siguiente instante ya se había ido, con esa rapidez tan suya, y por un momento pensé que no era más que un espectro que me había visitado mientras dormitaba junto a mi taza de té, si no fuera porque sobre la mesa, junto a un vaso vacío, había un trozo de cuerda adornado con una serie de nudos complicadísimos.